Muy buenas noches a todos. Arranca estado de alarma y hoy es un día triste. Y no solo por los 21.458 muertos que ya hay encima de la mesa, muertos por el coronavirus y muchos muertos de ellos por las negligencias de este gobierno que lo pagará en los tribunales porque ya hay un aluvión de querellas presentadas contra este gobierno irresponsable, contra este gobierno del bulo. Ya hay más de 182.000 contagiados y nos encontramos con que el lumbrera Fernando Simón, el que decía que solo iba a haber un contagio, ahora dice, ofreciendo una cuarta a Sánchez, que ni con buenas estadísticas vamos a saber la cifra real de muertos. Están escondiendo los datos reales, están ocultando la realidad. Los muertos son mucho más, como hemos leído un artículo del Español, que ya sitúa la cifra muy por encima de lo que está contando el gobierno. No coinciden los datos de la justicia, no coinciden las actas de defunciones, no coinciden los testimonios de los no de los fallecidos, los familiares de los fallecidos que dicen que a sus seres queridos antes de morir no le han hecho las pruebas del coronavirus. La gente está yendo a trabajar sin que haya test rápidos. El gobierno está protegiendo a esa empresa que dio el pelotazo. El gobierno contrata empresas que son investigadas por corrupción para poner nuestra salud a cargo de estas empresas. ¿Pero estamos locos o qué? Pero lo peor de todo de hoy, y por eso decía que es un día triste, es que Facebook nos ha censurado temporalmente la cuenta oficial de estado de alarma por subir una entrevista de Fran Rivera donde defendía el toreo, donde atacaba a Podemos y donde atacaba al gobierno, y Facebook ha decidido censurarla, lo cual no entendemos. Hemos reportado ya a Facebook, queremos explicaciones. Es algo que no ha visto nuestro community manager en 12 años de trabajo que lleva haciendo. Nos pide incluso que nos identifiquemos con fotos personales, con teléfono móvil, para demostrar que estamos detrás de la administración. Y ya le he mandado mi foto personal para demostrar que yo soy uno de los impulsores de estado de alarma porque creo en la libertad de expresión. Pero es que este gobierno está construyendo el relato para justificar que los periodistas tenemos que entrar en la cárcel por estar supuestamente detrás de una red de bulos, cuando ellos son el gobierno del bulo. Cuando nosotros, los periodistas de estado de alarma, lo único que estamos haciendo es contar la verdad, desnudando la propaganda de La Sexta, desnudando a Televisión Española, desnudando las mentiras del gobierno. Es una auténtica vergüenza. Pero es que peor aún, es que el PSOE ha llevado a la Fiscalía a Vox, porque le acusa también de propagar bulos. Pero ¿quién fue el gobierno que dijo que aquí solo iba a haber un contagio? ¿Quién fue el gobierno que dijo que había que ir a la manifestación del 8M, que no pasaba nada? ¿Quién desoyó las advertencias de la OMS de que había que hacerse acopio de material sanitario? ¿Quién desoyó, Fernando Simón, por ejemplo, a esa agencia comunitaria en la cual trabajabas, en la cual sigues siendo asesor y la cual te dijo que no había que alentar el 8M y que era una auténtica barbaridad? Vox, un partido que fue víctima del gobierno porque celebró ese congreso sin saber que había un riesgo alto de contagio. Este gobierno de la mentira. Pero es que Fran Rivera ha querido mandarnos un vídeo para denunciar esa censura que le ha aplicado Facebook. También para denunciar, y nosotros lo haremos también, cómo ese CIS trata de inducir a la población a pensar de que solo se tienen que fiar de las fuentes oficiales. ¿Pero qué fuentes oficiales? ¿La que se fió a Ana Pastor de Marlaska cuando se tragó en el New Troll a un crimen machista que no era un crimen machista? Es una auténtica vergüenza. Y tuvieron que rectificar porque sufrió la presión de las redes, pero si no, no habría ni rectificado. Es decir, estos verificadores sectarios que solo verifican los bulos o los supuestos bulos de la derecha. Y muchos de esos bulos son verdad y se olvidan de la izquierda. Estamos en manos muy peligrosas, estamos en manos muy sospechosas, desconocemos los intereses que hay ocultos, pero lo único que puedo decir es que estamos en Venezuela año 1 en España, que no hay libertad de expresión, que no hay libertad de prensa y que hay censura sobre los periodistas críticos y que acabaremos probablemente en la cárcel. Pero si es por defender a mi país, no habrá ningún problema. Me veréis en el vis a vis. Así que vamos a adelantar el vídeo que anuncia el programa y también el mensaje que manda el torero Fran Rivera, indignado desde su finca de Rondaje. Un abrazo fuerte y nos vemos al rato. De este señor diciendo que se alegra de que la gente pegue a la policía, de que Venezuela es un país que qué maravilla, que lo que tenemos que aprender, cuando en Venezuela está muriendo la gente de hambre. Este hombre no tiene seguridad ninguna ni decencia ninguna.
la Junta de Extremadura estaba ocultando que en la residencia asistida de mayores El Cuartillo de la ciudad de Cáceres habían fallecido más de 40 personas desde que empezó la crisis sanitaria. Lamentablemente, el número es muy superior. Supera en estos momentos ya los 60 fallecidos y durante todo este tiempo la Junta de Extremadura lo ha ocultado y no ha informado ni a la opinión pública ni a los familiares. Creemos que desde esta institución, desde este ayuntamiento, desde Cibeles, sí que podemos extender una mano a la oposición y creo que sí, creo que la política local puede favorecer que aquí sí lleguemos a un pacto y aquí entre todos los partidos políticos entendamos que lo más importante son los vecinos. Tú te ves los vídeos que hay por ahí de Pablo Iglesias, de este señor diciendo que se alegra de que la gente pegue a la policía, de que Venezuela es un país que qué maravilla, que es lo que tenemos que aprender. Hola a todos, voy a contar una experiencia que he tenido. Llevo varios días escuchando hablar de censura. Yo creía que eso lo habíamos dejado ya, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, ayer me hizo una entrevista a Estado de Alarma para un canal de YouTube y de pronto hoy la han colgado en Facebook y han cerrado la cuenta de Facebook. Yo entiendo que los bulos pueden ser dañinos, pero una opinión, sobre todo cuando yo hablo de los toros y del ataque que recibe el mundo del toro por parte del gobierno, es una realidad, no es un bulo. Pues han bloqueado la cuenta. Bueno, ahí lo dejo, cada uno que juzgue lo que vea, pero desde luego el tema pinta serio, pinta mal y a mí me da mucho miedo. Vamos a ver qué pasa. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, señor Monago? ¿Cómo se encuentra? Pues como todos los españoles, amordazado, confinado y muy preocupado porque sigue avanzando los efectos del virus, siguen falleciendo gente en España y eso nos tiene que llevar a una preocupación profunda, ¿no? Lejos de poder esgrimir algún dato positivo, el virus está descontrolado, se diga lo que se diga, no se han hecho los test masivos, por lo tanto no sabemos cuántas personas asintomáticas hay en España en estos momentos que pueden estar contagiando a terceros, ¿no? Eso nos tiene que llevar a esa reflexión, a la de la profunda preocupación por la situación en la que todavía al día de hoy estamos en España. Hemos visto, señor Monago, cómo hay cifras que no cuadran en Extremadura, especialmente en las residencias de ancianos, como el señor Vara, al que algunos situaban como el Mirlo Blanco, que podía hacerle cara al sanchismo, pues parece ser que ya se ha entregado a la causa del gobierno. En cambio, me consta que el varón socialista de Toledo, García Paje, está algo más cabreado con Pedro Sánchez, y así lo dice en la intimidad. Y estamos viendo cómo en Cataluña el número de muertos se ha doblado, esta política de comunicación más propia de Chernóbil, y que ahora Sanidad no recoge los nuevos datos de muertos en Cataluña por coronavirus. O sea, Cataluña va a ser el gran desastre de este país. Vamos a tener una noticia muy desagradable en cuanto a cifra de muertos, lo está ocultando la realidad. ¿Eso va a pasar también en Extremadura? Bueno, no con el alcance de la Comunidad de Cataluña, porque somos menos habitantes, pero evidentemente la cifra de fallecidos por coronavirus en nuestra comunidad autónoma seguramente es el doble de la que se está dando. ¿Y por qué lo digo yo esto? Lo vengo diciendo hace ya mucho tiempo, no solamente pasa en Extremadura, sino en el conjunto de España. Porque al principio, de una manera un tanto infantil, se ha intentado por parte del gobierno de España ocultar la cifra de fallecidos. Se sabe que los fallecidos, al final, si hay una actitud negligente, imprudente, tiene unas responsabilidades incluso que pueden estar en el orden penal, y al principio pues lo que se hizo fue pues no contabilizarlos, es decir, si no había test, moría una persona, no había test, no se contabilizaba como positivo por coronavirus. Claro, esto es muy infantil porque al final las cifras tienen que cuadrar. Si hay un incremento del número de enterramientos respecto del mismo periodo del año anterior, quiere decir que o hay una epidemia, que es la que hay, coronavirus, o hay otra causa
que no la hay o hay al final una razón, pero no se pueden ocultar y eso es lo que está pasando, ¿no? A mí me parece inteligente, fíjese, le voy a decir lo que ha hecho Cataluña. Cataluña tiene un exceso de fallecidos respecto al año anterior, que son más de 3.000 personas y son las que van a contabilizar. Y eso es lo que habría que hacer en toda España, es decir, todo lo que sea un exceso sobre el 2019 o el 2018, pues la razón del fallecimiento es el coronavirus. Lo que no podemos es negar la evidencia, ¿no? Yo eso lo dije, me amenazó, entre comillas, el señor Marlaska. Me dijo, es que esto son unas acusaciones muy graves las que hace el señor Monaco. Claro que es grave, como que es grave ocultar los muertos. Es decir, en el siglo XXI no puede haber cuneta. No las puede haber en ningún siglo, pero en el siglo XXI no puede haber cuneta. Y aquí se ha intentado ocultar. Es más, cuando alguien moría, se le decía en las normas que se han hecho para autopsias dictadas por el gobierno de España que no se hiciera la autopsia. No se hiciera solo si había indicios racionales de criminalidad o era una muerte violenta. Sí. Es decir, cuando alguien moría y con síntomas, pues no se le hacía la prueba. Quiere decir que hay una cifra oculta tremenda. Saludo a Carlos ya. Carlos, te saludo. Los muertos reales por coronavirus, según El Español y un estudio de una empresa Big Data, Inveren, superan ya los 27.000 y podrían llegar a 35.000 al final de la crisis. ¿Se queda corto este estudio o no? Mira, sinceramente yo creo que no podemos llegar a saber cuáles son los muertos oficiales porque el gobierno se ha empeñado en que no se sepa cuáles son los muertos, ni oficiales ni extraoficiales, los muertos por COVID. Nosotros publicamos hace 10 días una información que además se hizo eco José Antonio Monago, importantísima, en la cual el gobierno daba instrucciones de cómo todo aquel fallecimiento, pese al criterio clínico de los médicos que estuviesen indicando que era COVID-19, tenía que ser sacado de las estadísticas en caso de que no tuviera ni test, que no se están haciendo, ni analítica del propio hospital, que están colapsados, ni autopsia, que en el propio documento se decía que se recomendaba no realizar y se ponían una serie de requisitos para que no se llegasen a realizar. Es decir, el propio gobierno ha bloqueado los sistemas de confirmación de los casos COVID-19. Oiga, a mí me puede parecer muy bien que en estos momentos no se dedique el tiempo a hacer autopsias generalizadas, pero entonces tendrá usted que aceptar el criterio clínico. Y los médicos están diciendo que ellos, con un ratio de fiabilidad del 95-96%, simplemente contratar a esas personas saben perfectamente si es COVID o no es COVID. Eso el gobierno ha cogido, lo ha tirado al suelo y lo ha pisoteado para sacarlo de las estadísticas. En estos momentos Carlos, no sabemos. El vicepresidente de Ciudadanos de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que los muertos en Madrid ya podrían alcanzar los 10.000, 4.000 más de las cifras oficiales. En Cataluña está claro lo que está pasando. Los médicos están hablando ya de que las cifras no coinciden, que no se las cree nadie. Solo hay que preguntarle a los enfermeros o a cualquier personal sanitario de que las cifras son muy superiores y los servicios funerarios hablan de un 40%. ¿Estamos ya en Chernóbil o no? Para decírselo a los españoles. Claro, esto es gravísimo, pero es gravísimo por dos motivos. Uno, porque el famoso no nos merecemos un gobierno que nos mienta. Esta gente ha llegado a mentir hasta en las cifras de los muertos. Son impresentables. Pero dos, esto lo que significa es que hay una mecánica de ocultación. Lo mismo que está ocurriendo con los test. Es decir, esta gente ha preferido no utilizar la capacidad total que tenemos en España de realización de test PCR, simple y llanamente porque preferían ocultar cuál era el grado de contagio. No sabemos en estos momentos dónde perseguir los focos de contagio, cómo aislarlos, porque esta gente no ha querido utilizar la capacidad que tenemos de análisis PCR. Nos han vendido la burra cascabelera de decirnos que los test rápidos, cuando los test rápidos tienen menos fiabilidad que los PCR. Y tenemos laboratorios en España que se le ofrecieron un 17 de marzo. Un 17 de marzo, 3 días después de decretar el estado de alarma, se le ofrecieron en bloque 350 centros con capacidad de hacer análisis PCR. Y el gobierno pasó olímpicamente de ellos. No quiere tener el mapa porque ese mapa le avergonzaría. Es increíble lo que está ocurriendo. Es increíble. Luis, te doy paso de redactor jefe de Periodista Digital. Encantado de tenerte aquí otra vez. El quilombo, una gran hemeroteca que está sacando de quicio a la izquierda mediática con todos los errores que cometieron, no advirtiendo del coronavirus y relativizando su gravedad. Anticorrupción investigó a la empresa que ha vendido 20 millones de mascarillas al gobierno. Hay que recordar que este gobierno ha puesto nuestra salud en manos de empresas condenadas por estafa, en manos de empresas offshore y en manos de empresas que han sido investigadas por anticorrupción. ¿A ti, cuando lees esto, te recuerda a la Argentina de dónde vienes o no? Yo creo que
A ver, muy buenas noches a todos, un placer estar con vosotros. En relación a tu pregunta decías, esto es un Chernóbil, efectivamente, esto es un Chernóbil. En Chernóbil no sabemos finalmente, y nunca lo sabremos, cuántas muertes ha habido y aquí, aquí pensábamos que esto jamás iba a pasar y lamentablemente tenemos la constatación de que esto ha ocurrido. Bueno, se miente en todos lados, es verdad que se miente en todos lados, se miente en la Unión Soviética, se mentía en la Unión Soviética, se miente ahora en la España socialcomunista de Pedro Sánchez y se va a seguir mintiendo en la Argentina de Cristina Kirchner. Ahora la gran noticia en Argentina es que se había mentido, por ejemplo, en la cifra de desaparecidos durante la dictadura militar, porque era una cifra que se habían inventado las madres de Plaza de Mayo en connivencia con los montoneros. Siempre se habló de que eran 30.000 muertos y siempre se sabía que eran muchos menos. Pues ahora, efectivamente, esa mentira ha vuelto a salir. Se miente en todos lados. Aquí lo que es preocupante es que se mienta no solo en nuestra cara, sino también con nuestro dinero, como lo ha constatado el último CIS, que es absolutamente vergonzoso, preguntándole a la gente si le parece bien que le pongamos la mordaza a los periodistas críticos. En relación a los muertos, muy rápido, Castilla-La Mancha constata que los muertos son el 70% más, Cataluña constata que son el doble, Extremadura ya, Monago el 1 de abril ya decía que eran un 40% más, al final esas cifras estaban avaladas por los servicios funerarios. Carlos Cuesta en OK Diario contaba que Marlaska estaba maquillando las autopsias, ordenando hacer la mínima cantidad de autopsias. ¿Para qué? Decía, para proteger a los forenses. No, era para maquillar el número de fallecidos. Es nuestro Chernóbil, sí. Javier. Luis, tú eres redactor jefe de Periodista Digital, un medio que ha sido fuertemente golpeado y fuertemente censurado por estos verificadores. Me gustaría que relatases lo que sufrís en Periodista Digital y que nosotros hoy ya oficialmente somos medio censurado por Facebook por unas declaraciones que yo suscribo de Francisco Rivera y por un ataque masivo de cuentas vinculadas a Podemos. Es decir, ahora en las redes sociales hay organizaciones, mafias organizadas que se dedican a reportar sin motivo cuentas, obligando y presionando a estas redes sociales a cerrarnos y censurarnos las cuentas como hicieron con Vox. También me consta que para el gobierno ahora mismo estado de alarma es enemigo público número 1 y que se están redactando informes sobre el impacto de este programa a la hora de contrarrestar su propaganda. Estamos contando la verdad y eso les duele a La Sexta y al gobierno. Por eso necesitamos tu ayuda y tu apoyo. Luis, cuéntanos lo que tú tienes que sufrir día a día en Periodista Digital por contar la verdad, por hablar de las televisiones. Pues mira, te doy una primicia que acabamos de publicar hace muy pocas horas. Nos ha llegado una demanda de Pablo Iglesias por habernos hecho eco del rumor que corría en las redes sobre su relación con la hija de Bestringe. Nos ha mandado un burofax, nos obliga a rectificar, no había nada que vamos a rectificar, si lo único que nos estamos haciendo eco es de un rumor que andaba por ahí, que nos ha llegado a todos por WhatsApp y que no es meternos con la vida privada de Pablo Iglesias, es un rumor que hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en cuenta porque nos puede afectar a los españoles porque tenemos a los dos. Tenemos a la parejita de Galapagar, los dos enchufados en el Consejo de Ministros, con lo cual es una noticia que si ese rumor finalmente terminaba siendo cierto, había que contarlo. Bueno, nos ha enviado una querella amenazándonos. Es el día a día, es lo que estamos viviendo. Es el Vox Populi también ha sido censurado, vosotros habéis sido censurados. Esta guillotina le está cayendo a todo el mundo. César Calderón, que es un consultor de izquierdas, defensor del gobierno de Pedro Sánchez en el programa Todo es Mentira, acaba de ser censurado por criticar el CIS en el Diario Público. A nosotros, Antonio Naranjo acaba de publicar en Twitter que le han cerrado su cuenta en Facebook y ha abierto una nueva y también se la han cerrado a los 10 minutos ya la tenían cerrada. Por lo tanto, estamos bajo fuego. En este momento estamos siendo atacados bajo fuego y me consta que estado de alarma también está en esa línea, muy mirado, muy monitorizado por los secuaces de Moncloa. Bueno, nosotros ya tenemos 160.000 suscriptores. José Antonio Monago, cuando he llamado a tu persona de prensa, tu persona de confianza, pidiéndoles que si podías aparecer en el cartel promocional del programa de hoy con una mordaza, con un esparadrapo en la boca, en forma de censura, no te lo has pensado. ¿Por qué?
Bueno, porque yo soy un firme defensor de la libertad, porque a algunos, yo no soy protagonista, pero a algunas personas en este país le costó mucho esfuerzo que pudiéramos tener un régimen de libertades, y porque soy un firme defensor de la Constitución española y por lo tanto, como creo en la libertad de expresión, pues evidentemente no lo he dudado ni un segundo, y además voy a ser muy combativo y no me voy a callar. Es decir, mi instrumento como representante público, solo tengo un instrumento, que es mi palabra, y por lo tanto, si me quitan la palabra, me han quitado mi capacidad de expresión y de defensa también de muchos ciudadanos que han confiado en mí, y me tengo que rebelar contra estas situaciones. Y me tengo que rebelar contra un parlamento como el extremeño, que está cerrado. Es decir, me tienen confinado en casa, pueden trabajar los albañiles y no puedo trabajar yo, que soy diputado. Si pueden trabajar los albañiles, con todo los respeto dicho sea de paso, y no puedo trabajar yo, por ejemplo, representando a los extremeños en la Cámara Alta. Y esto José no Antonio, se puede entender. ¿Cuántos minutos Sí. te han dado la televisión pública extremeña para hablar de este tema? Yo no he hecho ninguna entrevista de este tema. Yo lo que hago es todos los días grabo un vídeo, hago una crítica y también hago aportaciones a lo que está pasando en mi comunidad autónoma, y hay veces pues que sacan 20 segundos, 15 segundos, 25 segundos del trabajo que yo hago diariamente, ¿no? O sea, un segundo, Eso, el líder de la oposición de Extremadura, del Partido Popular, solo tiene 25 segundos al día en el canal público extremeño, en la televisión de Extremadura, que pagan todos los extremeños, a los cuales tú representas. Sí, como mucho eso. Y quiero debatir con el señor Fernández Vara en la Asamblea. Le he ofrecido todos los formatos, hasta la Diputación Permanente, y no hay manera. Él puede ir a todos los programas de televisión de todo tipo, hace entrevistas todos los días, cuenta su versión, pero el terreno de juego que tenemos en la política, que son los parlamentos, está cerrado. Él no comparece desde el mes de febrero en el Parlamento de Extremadura, con la que está cayendo. Y Sí. no comparecerá, creo que hasta el día 23 de este mes. Carlos, preguntarte, el CIS pregunta a su vez a los españoles si se debe aplicar la censura a los medios sobre el COVID-19. ¿Está construyendo ya Moncloa un relato para justificar que solo la verdad oficial proviene de Moncloa y de ese gobierno, por ejemplo, que le coló una mentira, un crimen machista que no era, el señor Marlaska, a ese verificador que es neutral, pero en este caso se le podría llamar neutrola, porque la señora Ana Pastor en neutral pusieron un tuit diciendo que era un crimen machista, lo borraron, y horas después, cuando le cazó un tuit, o sea, un usuario llamado Bansky, ella se vio obligada, o su empresa, a rectificar. Es decir, su idea inicial era borrar el tuit y que nadie se enterase, pero cuando ya hubo una presión por las redes para que rectificase, ya hoy han rectificado. ¿Está construyendo ese relato oficial Moncloa, induciendo a los españoles a que piensen que es bueno no propagar bulos y acogerse a una versión oficial donde todos los que hacemos periodismo de investigación siempre decimos que la verdad oficial nunca refleja normalmente la realidad, sino que hay muchas más realidades que este gobierno mentiroso, sobre todo en el caso de Sánchez, está escondiendo, y que hay que investigar más allá de la verdad oficial? Sí. O sea, respuesta muy simple, sí. Sí, se está preparando una censura, obviamente. Los cazafakes estos que se han inventado están invadiendo una competencia judicial. Es decir, eso ya debería haber sido analizado. Nadie tiene capacidad de amordazar a la prensa, salvo quien no la amordaza, sino que ejerce el monopolio que tiene del control jurídico, que es los tribunales, que son los tribunales, que es el Poder Judicial. Ellos, claro que tienen que controlarnos. Ninguno estamos pidiendo pasar por encima ni de nuestros deberes, ni de nuestras obligaciones, ni incluso de nuestra responsabilidad social. Yo siempre he defendido eso. De hecho, yo siempre he defendido a los tribunales. Ellos no. Lo que ellos quieren es amordazarnos, y el gobierno está preparando una censura. O sea, decir que la fuente, en un caso grave, tiene que ser exclusivamente la oficial es pasar a Cuba, es pasar a Venezuela, es pasar a sistemas dictatoriales, y es lo que está pidiendo esta gente. Esa pregunta es literalmente como si se hubiese trasladado a través del CIS. ¿Le parece correcto que se trate igual a un hombre y a una mujer? ¿Pero qué tipo de preguntas son esas?
¿Pero qué tipo de preguntas son esas? Usted no puede cuestionar la Constitución, usted no puede cuestionar los derechos, usted no puede cuestionar la dignidad humana, usted no puede cuestionar la Carta de Naciones Unidas, usted no puede cuestionar la Constitución española en ninguno de sus recovecos, en ninguno de sus artículos. La Constitución española recoge la libertad de prensa, la Carta de Naciones Unidas recoge la libertad de prensa, el Pacto por los Derechos Humanos de Europa recoge la libertad de prensa. ¿Pero quién se cree esta gente para cuestionar la Constitución y para cuestionar las bases de la democracia? No son demócratas. Están planteando de hecho, una voladura. Carlos, el gobierno utiliza el estado de alarma para anular el portal de transparencia, está protegiendo al proveedor del pelotazo de los test virales piratas. ¿En qué país estamos? Es de locos. Mira, Javi, una cosa muy sencilla. Si nosotros nos hemos estado inventando lo que está ocurriendo, que evidentemente no lo hemos hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha también se lo ha inventado. Porque el que certificó por primera vez que las cifras de muertes oficiales no eran las que estaban apareciendo en otras fuentes estadísticas fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Le traslado la pregunta a Tezanos y a su amo y señor, al señor Pedro Sánchez. ¿Le van a abrir un expediente? ¿Van a expulsar de la profesión jurídica a los responsables del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha? ¿Hasta ese punto de barbaridad vamos a llegar? Por cierto, la comunidad que ha desvelado que las cifras reales de muertos son muy superiores es Cataluña. Es Cataluña, que no es ninguna comunidad gobernada por el PP, que no es ninguna comunidad gobernada por Vox, que no es ninguna comunidad gobernada por Ciudadanos. Cataluña, la de Quim Torra, ha tenido que admitir una cuestión, ¿y sabéis por qué? Porque las reclamaciones que empiezan a llegar le han hecho pensar a Cataluña, cuidado, a ver si yo voy a acabar llevándome la responsabilidad de este ocultamiento. Y lo ha hecho público. En estos momentos el Gobierno de España no está admitiendo la actualización de cifras que ha dado Cataluña. No la está admitiendo. No está admitiendo el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Yo les pregunto a todos los cazafakes y les pregunto a Tezanos y le pregunto a toda la gente que quiere imponer la censura cubana en España. ¿A quién tienen que perseguir ellos por fakes? No tienen que perseguir a una persona como Pedro Sánchez, que ha dicho abiertamente que fuimos el primer país en tomar medidas de confinamiento, de cierre de colegios, de universidades, que tiene las medidas más duras cuando es evidente y absolutamente falso. ¿A quién quieren perseguir? ¿A la prensa que dice la verdad o a sus políticos que se lo inventan? De hecho, Luis, la Fiscalía de Lola, de la amiga de Villarejo, ya ha abierto una investigación por una denuncia en un tiempo récord de Unidas Podemos, donde dice que hay una organización criminal donde nos sitúa a nosotros directamente, al Luis Pérez, estado de alarma, de propagación de bulos. O sea, una fiscalía que debería defender a los españoles y debería investigar todas las negligencias que está ejecutando este gobierno y que están provocando muertes. Es curioso que en un tiempo récord, si yo pongo una denuncia ante la fiscalía, probablemente empiezan a investigarla dentro de un año. Y en Unidas Podemos vemos como hay una conexión y una correlación directa de acción-reacción. Es decir, ¿qué te parece? ¿Ya están controlando la justicia y nos van a meter en la cárcel? ¿Tienen miedo? Esa es la clave. Miedo no, porque esto lo veníamos contando los que veníamos ya hace muchos años anunciando que esto iba a pasar, no nos sorprende. Este es el mismo, y cuidado, no estamos hablando solo de Podemos, estamos hablando del Partido Socialista. Es decir, esto no es el Partido Socialista actuando por presiones de Podemos, no. Los que nos querían meter en la cárcel por por entender o por decir una versión distinta que no entraba dentro de la versión oficial del franquismo, por la memoria histórica, era Carmen sí bonita. Era ella, no bonita, y la que nos metía, la que intentaba meternos en la cárcel. Entonces, yo quiero decir que esto es, a mí, no me sorprende porque viene de donde viene. Nos han intentado silenciar, nos han intentado callar, nos han intentado... cuidado con el tema judicial, porque se han quedado... controlan a través... Yo espero que el detector de bulos también se lo pasen a Dolores Delgado. Porque Dolores Delgado es la que mintió 4 veces cuando le preguntaron si conocía al comisario Villarejo. Es la que recibía información vaginal y la que se negó a investigar lo que Villarejo comentó en esa comida. Acabó siendo premiada como fiscal general del Estado porque necesitan controlar la justicia. También me asusta mucho ver a la policía y a la Guardia Civil, a los representantes de esas organizaciones en la rueda de prensa, instituciones que todo el mundo, que la mayoría de los españoles respetamos, anunciar que también ellos van a iniciar investigaciones, por ejemplo en el caso de la policía, con respecto al tema de las millones y millones de cuentas fake que hay en las redes sociales. Toman el control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, toman el control de la justicia y ahora necesitan controlar los medios de comunicación porque un sistema, un régimen comunista necesita, como el comer, a la propaganda.
Luis, hemos visto un comunicado durísimo de A3 Media en respuesta a las declaraciones en el Congreso de Macarena Olona ayer, declaraciones que yo creo que estuvo acertada la portavoz adjunta de Vox, y defendiendo a sus dos estrellas, Antonio Ferreras y Ana Pastor, ¿no? A estos que han hecho propaganda y que están muy cerca. Bueno, Ana Pastor es dueña de ese verificador y está claro la conexión con su marido Antonio García Ferreras, quien también nos lanzó un mensaje de que parece ser que les dan igual los comentarios que hacemos aquí, sin mencionarnos, para no darnos publicidad, y que no tiene miedo a la ultraderecha. Nosotros no somos ultraderecha, don Antonio. Nosotros no somos extrema derecha, somos españoles valientes que queremos imponer la verdad en España, que queremos acabar con las televisiones que cobráis dinero para hacer propaganda, que no respetáis el pluralismo político, don Antonio García Ferreras. Y queremos acabar también, dialécticamente hablando, con esos periodistas que magnifican la muerte de un perro por ébola y en cambio le relativizan el coronavirus y alientan manifestaciones del 8M que dispararon los casos por coronavirus. Y hablo de que a ti te juzgará la audiencia y nosotros siempre utilizaremos la verdad y la palabra. Nunca amenazas, nosotros no amenazamos a nadie. Luis, ¿qué te pareció ese comunicado salvando a sus dos estrellas? Porque claro, A3 Media ahora tiene un problema. ¿Por qué? Porque hay una parte de la opinión pública muy grande que ha dejado de confiar en algunos de sus programas y se está viendo en sus audiencias. Bueno, A3 Media, por un tema simplemente por un tema de cuestión de cuentas de resultados, va a tener que tragar con las exigencias del gobierno, porque si no se van a quedar sin la propina de 15 millones de euros que necesitan, o sin la publicidad institucional, o sin los subsidios directos que reciben, porque si no reciben eso se quedan, tienen que cerrar el chiringuito. Déjame decir que Ferreras nos ha tomado ayer por tontos, ha dicho, ha salido todo escandalizado como si la víctima de la censura fuera él, cuando en realidad los que sufrimos su censura, los que sufrimos su mordaza, somos nosotros, Periodista Digital, OK Diario, Estado de Alarma, etcétera. Somos nosotros los que tenemos motivos para estar indignados. El mismo Ferreras, al cual le podemos pasar el detector de bulos, cuando mintió, cuando dijo que había terroristas suicidas con 3 pares de calzoncillo el 11M. El mismo Ferreras que dijo que esto era una simple gripe. El mismo Ferreras que dijo que el terrorismo machista mataba mucho más que el coronavirus. El mismo Ferreras y su mujer Pastor que mienten verificando noticias que se inventan crímenes machistas donde no los hay. Y sobre todo, hay que analizar, hay que denunciar lo que está haciendo Facebook. Facebook es el que financia al chiringuito mayor, que es la red internacional de verificadores a la que pertenece Neutral y Maldito Bulo. Ese verificador se llama Pointer.org. Recibe dinero de la fundación de Bill Gates, recibe dinero de la Open Society de Soros, recibe dinero de Google y recibe dinero de Facebook. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Luis, son parte del mismo juego. Explica a la audiencia, porque claro, WhatsApp y Facebook han negado que ellos apliquen censura a través de los verificadores. Explica por qué es mentira lo que dicen estos verificadores, porque vosotros así lo habéis mantenido en Periodista Digital. Bueno, vamos a ver, ellos dicen que ellos no están censurando a nadie, que WhatsApp, que es una propiedad de Facebook, directamente se está limitando los reenvíos. Pues en esa discriminación que hace, pagan justos por pecadores. Por lo tanto, en ese momento, a partir de que WhatsApp hace una discriminación, y es mentira que la hace por la limitación de reenvíos, porque ellos mismos enviaron un comunicado diciendo que estaban combatiendo la desinformación. A partir de que dicen que van a combatir la desinformación, están diciendo que van a discriminar los contenidos. Por lo tanto, es mentira. Lo hacen, por supuesto, diciendo, no, queremos limitar los reenvíos. Claro, ¿y quién discrimina qué reenvíos son y a quiénes se los tengo que Pero Luis, enviar? Por eso la gente se está pasando en masa. Dime. Es cierto que varios usuarios nos mandaron la prueba de que hace unos días no podían reenviar comentarios críticos contra el gobierno y sí chistes, y hubo una serie de actualizaciones de WhatsApp en los días posteriores, según denuncian estos mismos usuarios. ¿Por qué aparece dentro de WhatsApp que los partners son maldita.es y Neutral? Porque en Facebook está claro que si Neutral o maldita.es dice que un comentario mío es falso, es decir, los que se inventaron un crimen machista en Valladolid, si dicen que yo digo algo que es mentira, ya directamente no me dejan difundir ese mensaje. Pero ¿por qué aparece ese partnership en WhatsApp? Si hay alguna denuncia de un usuario contra un WhatsApp que reenvío yo, ¿me van a prohibir darlo o cómo va esto? Bueno, a ver si he entendido tu pregunta. Facebook, cuando preguntas a Facebook por qué han elegido a Neutrola y a Maldito Bulo, empresas que están íntimamente ligadas a La Sexta y a A3 Media,
Dicen que, bueno, que los únicos, por eso ponía acento en lo de pointer.org, porque dicen, no, nosotros lo que hicimos fue ir a la red de verificadores internacionales y vimos que Neutral y Maldito Bulo estaban en esa red. Claro, hombre, porque esa red fue creada aposta para culpar a la derecha de ser propagadora de bulos a partir de la victoria del 2016 de Trump. Por eso apuntaban a Facebook, porque le culparon a Zuckerberg de no haber sido demasiado proactivo en el control de la información después del escándalo de Cambridge Analytica. Le culparon a Zuckerberg de la victoria de Trump, porque tanto Silicon Valley como estas plataformas y los grupos de comunicación los principales grupos de comunicación de este país se sintieron indignados por la victoria de Trump, como por el crecimiento de Vox y de otras formaciones políticas. Sí. Por lo tanto, su estrategia de comunicación es culpar a la derecha de esparcir bulos y de propagar mentiras. Luis, y por eso Zuckerberg se tiene que cuidar. Dime. Como hemos contado, Facebook nos ha censurado un vídeo de Fran Rivera, nos ha cerrado temporalmente la cuenta, vamos a recurrir, vamos a exigir una declaración pertinente de sus altos responsables aquí en España y no nos vamos a callar. Y si nos echan de Facebook, pues ya nos inventaremos otra red social, que no se preocupen. También me contaba Luis que a Antonio Naranjo también le han chapado la cuenta, el querido locutor de radio y colaborador de mi gran amigo y padrino Carlos Herrera, de Herrera en COPE, y le mando un fuerte abrazo desde aquí. También le chaparon la cuenta a Jano y a un montón de youtubers que se quejan de la censura directamente en Facebook, algo que afortunadamente por ahora no pasa en YouTube, lo cual agradecemos que nos estén dejando al menos hacer este programa, pero la libertad y la verdad no puede depender de empresas privadas cuyos intereses desconocemos, que no sabemos quién está detrás. Hablan muchas veces de las inversiones que hace Soros en determinadas empresas digitales, pero vamos a escuchar un community manager al cual hemos contactado, que lleva un montón de años dedicándose a este negocio. Le hemos puesto las pruebas para que nos ha trasladado, que según Facebook, bueno, las pruebas, la documentación que justifica que nos han censurado la cuenta. Y esto es lo que nos dice. ¿Por qué? Porque ahora mismo Facebook nos pide que les entreguemos los datos personales y las fotos, como si fuesen una especie de Gestapo, de algún administrador del perfil, algo que no hacen con ninguna churrería, con ninguna empresa privada, con ningún personaje público. Este testimonio dice que en los años que lleva trabajando, lo vamos a escuchar, nunca le ha pasado eso, que le pidan hasta los datos personales, hasta la foto, hasta un teléfono móvil, que en este caso sí ya lo tenían. ¿Qué queréis, Facebook? ¿Qué queréis? ¿En la nueva Gestapo del sistema comunista que viene en España? Nos tendréis que dar explicaciones, la vamos a exigir todos los días. Vamos a escuchar a este community manager experto. Buenas noches. Después de analizar el contenido de las redes sociales de estado de alarma y comprobar los diferentes perfiles, pues bueno, yo llevo 12 años gestionando esto de las redes sociales. Lo acontecido estos días no ha ocurrido jamás, desde luego. La eliminación de historias en Instagram vulnera el derecho de la libertad de expresión completamente. La desaparición de vídeos en Twitter, que se suben hasta 2 y 3 veces, como está demostrado en el perfil de estado de alarma de Twitter, y desaparecen y hay que subirlo una tercera vez, incluso con capturas de pantalla que lo verifican. Y ahora la verificación de una página como estado de alarma, que tiene varios administradores, y que Facebook, sorprendentemente, después de ayer de la entrevista a Fran Rivera, que es trending topic por parte de Podemos, evidentemente, está pidiendo una foto de la persona que gestiona ese perfil. Eso no había ocurrido en la vida, que Facebook pida una foto de la persona que gestiona. Oiga, si lo gestionamos 50 esa página, hay que enviar una foto de los 50, pero no termina ahí. Sigue con que después te bloquean la página hasta que ellos verifiquen que esa foto es real. En fin, todo un despropósito y todo muy norcoreano. Saludos. Facebook, la foto que os hemos mandado es la mía personal. Ya sabéis, por si queréis atacarme también mis perfiles personales, que no tengo problema. Espero explicaciones. Nosotros siempre utilizaremos la verdad y la diplomacia. Y no sé, Carlos, como uno de los impulsores de estado de alarma, ¿qué te parece todo este audio? Toda esta situación kafkiana en la que estamos viviendo, ¿no? Pues mira, me parece, por desgracia, previsible.
porque la estructura de poder que se habían montado y el establishment que se habían montado coincide exactamente con estos intentos de censura, por no decir con esta materialización ya de la censura. Yo siempre me he temido que llegaríamos a este momento, es decir, el que no quisiera ver que España, a través de Pedro Sánchez, en el momento en el que había dado entrada a los comunistas en el gobierno, caminaba detrás de los pasos de Venezuela, es porque o no quiere admitirlo, o prefiere seguir en una ensoñación, o no sé muy bien en qué está pensando. O sea, España tiene un riesgo real de caer en las manos de señores que solamente saben convivir en sistemas dictatoriales. Estos señores venden una supuesta revolución. Aquí no hay más revolución que la de la gente que se levanta cada mañana para trabajar. Y aquí no hay más revolución que la de mantener nuestro sistema democrático. Ellos no creen en la democracia, no creen en el Estado de Derecho. Cuando Pablo Iglesias o cuando Pedro Sánchez le da la batuta y le da el poder, como se le está dando en el Consejo de Ministros a Pablo Iglesias, lo que están amparando es el sistema que describió desde el primer momento Pablo Iglesias. Pablo Iglesias dijo: yo solamente entraré en el Parlamento para desmoronarlo. Y lo está cumpliendo. Los verdaderos revolucionarios, a mí no me gusta utilizar esa palabra, porque yo no creo en el componente violento de las revoluciones, yo creo en que las cosas tienen que basarse en un Estado de Derecho y en un sistema pacífico. Pero los verdaderos revolucionarios en estos momentos son los verdaderos autores de una rebelión cívica, somos los que estamos reclamando nuestro derecho a pensar libremente, a que cualquier persona pueda votar al partido que quiera si son partidos constitucionales y legales. No hay fachas en España constituidos como partidos, ni en PP, ni en Vox, ni en Ciudadanos. Es una farsa absoluta. Se nos quiere expulsar y marginar socialmente. Se nos quiere negar nuestro derecho a expresarnos. Se nos quiere negar nuestra libertad de prensa. Es un ataque directo al sistema democrático. Aquí no hay luchadores por la democracia en la extrema izquierda. No es verdad. Los únicos luchadores por la democracia somos nosotros, que estamos peleando por tener una ventana a través de YouTube, a través de Twitter. Las barbaridades que se sueltan en Twitter, con mensajes, con descalificativos, con insultos a gente de Vox, a gente del PP, a gente de Ciudadanos, llamándoles de todo, y no intervienen nunca, jamás. Y cuando nosotros hemos abierto una ventana a la libertad de expresión, han tardado 5 segundos en actuar con falsedades, con argumentos retorcidos. De hecho, Carlos, ayer me abrieron en Twitter una cuenta falsa que con el adjetivo de Javier Negre Veraz, que usaba mi imagen personal y que sigue usando mi imagen personal, que está en sus tweets atentando contra mi honor en cada tweet que hace. Yo me he puesto en contacto con los responsables de Twitter en España, me han dicho que me queje a no sé qué mail, que ya lo reporté, han reportado un montón de seguidores míos, sigue ahí la cuenta abriendo, faltando a mi respeto, faltando al honor de mi familia, y no hacen absolutamente nada. Y lo último, me mandan un enlace de lo que es una cuenta parodia. Es decir, ellos consideran que Javier Negre Veraz no me verifican mi cuenta oficial para que mis seguidores no establezcan confusión. Esta cuenta de Javier Negre tiene ya falsa más de 7.000 seguidores, me están dañando mi honor, y en cambio si esa queja o denuncia lo hacen un podemita, se la cierran al momento, ¿sabes? Al que haya hecho esa parodia. Entonces a mí me mandan ese enlace, que yo he pedido explicaciones, voy a hacer la queja formal y si no, reservaré acciones legales. Carlos, te quería preguntar, el pulso sobre la renta mínima. Escrivá, el ministro, dice que se enteró por la prensa, e Iglesias que estará listo en mayo. Este mecanismo para generar estómagos agradecidos en el sistema comunista que viene, supongo, ¿no? Mira, déjame, te contesto enseguida eso, pero déjame que dé algunos ejemplos de lo que esta gente considera que es libertad de expresión y lo que considera que no es. Nosotros defendemos la Constitución y el Estado de Derecho, ¿vale? Según ellos, esto desafía la libertad de expresión. Te refieres a la PAE, ¿no? Cuando nos censuraron la cuenta también en Twitter. A la Asociación de la Prensa por la Constitución. Efectivamente, por defender la Constitución española, el mayor ejemplo de defensa de derechos y libertades de todos los ciudadanos que habitan España. Bueno, pero déjame que diga algunas de las frases que estos mismos partidos de izquierdas consideran que es libertad de expresión, por ejemplo, en boca de Valtònyc, ¿vale? Tu bandera española está más bonita en llamas, igual que un puto patrol de la Guardia Civil cuando estalla. Estoy leyendo frases literales. Un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado, o siempre queda esperar que le secuestre algún grapo. A ver si ETA pone una bomba y estalla. O que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada. El rey tiene una cita en la Plaza del Pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley. Que tengan miedo, joder, que tengan miedo como un guardia civil en Euskadi. Esto está considerado libertad de expresión por ellos. Que nosotros defendamos la Constitución, según ellos, es un ataque a las libertades. Y ahora te contesto a lo otro. O sea, la renta mínima, hoy nos hemos tenido que desayunar viendo cómo el propio responsable de Seguridad Social dice que no tiene ni idea de cuáles son los detalles y que se ha enterado por la prensa de que hoy tenía que dar los detalles. El responsable, un ministro, el responsable de parte del gasto que va a tener que ir destinado a esta medida. Se está hablando de en torno a 500 euros. Se está hablando de en torno a 1 millón.
de hogares. Vamos a ver, ninguno nos hemos negado nunca jamás a que se saque de situaciones muy difíciles a nadie, pero evidentemente lo que sí que nos vamos a negar es a que se hunda un país entero, a que se quiebre una economía entera, porque no se han dignado ni a presentar una memoria económica cuando han anunciado esta medida. Todos sabemos que esta medida viene exigida por Pablo Iglesias. Todos sabemos que esta medida no contaba ni con el respaldo ni Montero, ni de Calviño, ni de Escrivá. Responsables del Partido Socialista, no del trifálico, no del trifachito, no, responsables del Partido Socialista que dijeron que no se podía hacer experimentos con este tipo de cosas porque te puedes cargar toda la economía española. ¿Dónde van a cargar la cifra que sea, la cifra resultante presupuestaria? ¿Cuál es la cifra resultante presupuestaria? ¿Se ha comprometido un gasto sin saber cuánto se van a subir los impuestos a esas mismas empresas que en estos momentos pelean por mantener los puestos de trabajo? ¿Se ha comprometido un gasto de esta magnitud sin saber si se va a tener que acabar cargando en el IRPF de las mismas personas que están peleando por salir a flote? ¿Pero qué tipo de gobierno es este? ¿De qué estamos hablando? Está claro, y doy paso a José Antonio Monago, que parece ser que con esta renta mínima vital lo que quieren generar son las redes clientelares que hizo el PSOE en esos años de hegemonía en Andalucía, donde se gastaban mi dinero y el del resto de los andaluces en cocaína y prostitutas, y generaron estómagos agradecidos, que también en los años de socialismo de Extremadura también ocurrió así. No sé si ve cierto paralelismo. Bueno, fíjate, voy a decir algo que a lo mejor sorprende, y es que parece que el señor Iglesias ha descubierto la pólvora con esta renta básica universal. Les tengo que decir que en Extremadura quien lo aprueba soy yo, una renta básica para quien no tiene ningún recurso, con una obligación, que era hacer un itinerario laboral de inserción. Es decir, oiga, yo le voy a ayudar en ese caminar, pero paralelamente le voy a exigir también el que usted se preocupe de la inserción laboral. Es decir, no ha inventado absolutamente nada el señor Iglesias. Ahora, a mí me gustaría, más que este tipo de medida, pues una renta mínima o una renta básica a los autónomos, que ahora mismo están asfixiados y que forman parte del tejido productivo de nuestro país. Esos no han escuchado un mensaje claro de ayuda. Y sobre todo, le tengo que reclamar al señor Iglesias algo, al menos desde Extremadura. Oiga, ¿este señor no es el que lleva las residencias de mayores? Porque es que en Extremadura están muriendo por decenas y todavía no ha dicho ni mu. Es que no le he escuchado al vicepresidente que lleva el tema social hablar de las residencias de mayores, que era su competencia. ¿No merece una línea la residencia asistida de Cáceres, que va ya por casi 70 fallecidos? No merece ninguna medida, ninguna reflexión. ¿O estamos ahora en otras cosas? Bueno, lo que quiero decir con esto, la renta básica ya existe en algunas comunidades autónomas, en muchas comunidades autónomas, no es ningún descubrimiento, niego la mayor del señor Iglesias. Ahora, le reconozco la habilidad. Este se apunta lo suyo y lo que no es suyo. Y lo que hace falta son rentas básicas, sobre todo, entiéndaseme, ayuda, ¿no?, al tejido productivo, que es el que tenemos que fortalecer para poder generar ingresos, porque si no, esto no va a tirar y vamos a tener un virus mucho más fuerte que tener que soportar, que va a ser el de la crisis económica. Sí, pesimismo recorre las empresas. Un 75% de los encuestados, según el INE, cree que vamos a un segundo trimestre muy negativo. ¿Vamos camino del corralito, como en tu querida Argentina, o no? ¿Hay que ir sacando los ahorros o cómo lo ves tú? Bueno, es probablemente no, creo que todavía falta para ese escenario, pero no hay que descartarlo. Es decir, lo que decía José Antonio con toda la razón, esto no lo inventó Iglesias, claro, esto lo inventó el peronismo hace ya 50, 60 años en Argentina. Tener a una gran masa de la población sin trabajar, dependiente del Estado, la mantienen en la pobreza, para así tienen que depender de lo que en Argentina se llaman planes sociales, y en Argentina incluso son una clase social, son millones de ciudadanos a los que se les llaman los planeros. Lo mismo pasaba en la Venezuela de Maduro. Es decir, ellos lo que quieren es saquear a las clases medias, porque saben que las clases medias trabajadoras, los que levantan este país, no son mayoritariamente los que les votan. Por lo tanto, muchos, como pasó en Argentina, nos tuvimos que ir, con lo cual en Venezuela se fueron 5 millones de personas, y se quedan los que lamentablemente no les queda más remedio que tener que estar debajo de la bota del dictador. Y aquí, más o menos, si se sigue esta hoja de ruta, al final va a pasar eso. A mí me sorprende que Sánchez desmienta todo
todos los días a sus propios ministros. Es decir, desmintió, dejó con el trasero al aire a Nadia Calviño cuando fue el tema de cerrar o no la economía. Ahora deja con el trasero al aire a Escrivá después de que tiene que admitir que después de chulearse, de decir, no, yo a Pablo Iglesias le pongo, soy el que le frena, soy el que le modera y demás. Realmente Iglesias está mandando mucho en este gobierno, realmente es el que está decidiendo, porque el relato de Iglesias es: nosotros no dejamos tirada a la gente como la derecha hizo en el 2008. Entonces, por eso nosotros vamos a darles planes sociales y rentas básicas. ¿Y para qué? Precisamente para perpetuarles en la pobreza y que tengan que vivir del Estado. Él no va a tener ningún tipo de problema, porque Carlos, como él dijo en el Congreso, él tiene jardín y tiene la suerte de poder tener un chaletazo y encima tiene a la Guardia Oficial. Te doy paso a la sección que estáis liderando en OK Diario, el Podemita, matafachas, entre comillas, José Manuel Soto Vega. ¿Querías decir algo muy rápidamente? Estamos ya fuera de tiempo y nos espera una entrevista con Begoña Villacís. Sí, muy rápido, sobre todo un par de cosas. Vamos a ver, cuando José Antonio Monago regula en Extremadura esa medida, se regula como un sistema de asistencia para gente que está con problemas y con un tránsito, con un itinerario hacia el mercado laboral. Es decir, no se busca subsidiar, que es la gran diferencia con respecto a lo que está haciendo en estos momentos Pablo Iglesias, que es lo que estaba describiendo hace un momento Luis. Vamos a ver, lo que está buscando en estos momentos Pablo Iglesias es supuestamente culpar de que en 2008 el que dejó fue la derecha vendido. Vamos a ver, que quien estaba gobernando en esa crisis era el Partido Socialista Obrero Español, que quien hizo los recortes cuando en mayo de 2010 deja vendido y sin posibilidad de colocar a unos costes asumibles la deuda española en los mercados, es un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero, que el que medio quebró España se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista, y en estos momentos no buscan un sistema transitorio con una ruta de inserción laboral, buscan subsidiar. Es decir, buscan hacerse ellos los dueños de la sostenibilidad económica de familias para que todo se lo deban a un Estado comunista. Quien está haciendo eso es Pablo Iglesias, ni siquiera es Pedro Sánchez. Carlos, antes de iniciar el bloque del Podemita matafachas, entre comillas, ¿no?, como han puesto aquí en la escaleta, vamos a ver quién es este Podemita y qué decía, ¿no?, hace unos años. Un Podemita que ha abierto un vídeo de YouTube, un canal online, que ven 4 gatos, pero parece ser que es la respuesta de Podemos a estado de alarma que cosecha éxitos y tiene 160.000 suscriptores. Vamos a verlo. Pues hay que luchar y pelear y hay que matar a esos fascistas y yo seré el primero. Yo si tengo que morir por la República, pues moriré por ella. Yo no me voy a fugar de España si sucede una guerra, que va. Yo cojo un fusil y venga, y hacer una cacería ahí bien hecha. Bueno, este indocumentado, este chico violento, no tiene ningún problema de censura en las redes sociales. De hecho, le promocionan mucho sus vídeos, a pesar de que no tiene audiencia. A este niño lo habéis destapado en OK Diario. Este niño nos ha escrito hoy a altas horas de la madrugada solicitando venir a este programa, Estado de Alarma, para dar su versión a OK Diario. Un niño que se ha estado fotografiando, un niño canario con Teresa Rodríguez, con Pablo Iglesias, es decir, que es militante de Podemos, apoderado y vinculado al partido. Pues yo la respuesta que le ha trasladado la dirección del programa es que aquí no queremos a nadie que impulse la violencia, que somos un programa, un foro de libertad de expresión cívico, y que tus ganas de violenta y tu sed de mal la descargues en los mandos de la PlayStation en el Fortnite, que aquí no vamos a dar cabida a nadie que haga discursos de odio. Se acabó el tema, se acabó, ¿vale? Entonces, cuando tú renuncies a eso y cuando leas un poco de historia y sepas lo que son los fascistas, entenderás que los fascistas ahora mismo en España son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tus amados líderes, ¿vale? Así que aprende algo de historia y busca patrocinios, ¿vale?, que nosotros no te vamos a dar ni un minuto. Y no busques patrocinios en países como tus jefes, donde cuelgan a homosexuales como Irán, o en dictaduras chavistas o en régimen bolivariano como el de Evo Morales, que le están financiando, según están contando OK Diario, o le financió con un montón de pasta. Carlos, te doy un breve minuto para que hables de este matafascistas. No, mira, me sobra tiempo porque yo no dedico el tiempo a gente que lo que propugna es coger fusiles, matar, cacerías. Por cierto, el término cacería, el primero que lo implantó, ir de cacería por esas tertulias donde deambulan los fachas, fue un señor llamado Pablo Iglesias, que en estos momentos lo tenemos de vicepresidente. Esta gente añora las dictaduras. Yo odio
las dictaduras, de un color y del otro. Yo no quiero ninguna dictadura nunca jamás las he defendido, por eso me hice liberal. Una dictadura fascista, una dictadura comunista, una dictadura nazi, una dictadura cualquiera, me da olímpicamente lo mismo, son nauseabundas, son la voladura del Estado de Derecho y la voladura de la dignidad humana, que por lo visto, por lo que está diciendo este hombre, él añora una guerra, coger el fusil y matar a gente. Yo no, yo añoro que la gente pueda levantarse por la mañana y trabajar por sus familias, levantar una persiana de un taller y saber que ni se lo van a expropiar ni les van a quitar el fruto de su trabajo con impuestos a lo bestia y enloquecidos. Y además esa gente va a poder expresarse libremente. Eso es en lo que yo creo. Por cierto, simplemente una anotación para que vaya ilustrándose un poco esta persona. Yo odio el comunismo, yo odio el fascismo, pero deberían recordar una cosa. El nazismo bebió del fascismo, el fascismo fue impulsado por un señor llamado Benito Mussolini, que en el año 1912 se encaramó como una de las personas más poderosas del Partido Socialista, cuando el Partido Socialista italiano terminó su deriva hacia la radicalización absoluta, momento en el que Benito Mussolini se encargó de ser uno de los responsables de los principales medios de comunicación. A partir de ahí, ese socialismo caminó de una forma totalmente desembocada hacia ese fascismo y el fascismo en Alemania se convirtió ya en nazismo. Yo odio cualquier dictadura. Él debería aprender a valorar y debería aprender algo sobre la historia de esos movimientos, el comunismo, etcétera, que él diferencia. El Partido Socialista, en su deriva, fue el origen de ese fascismo. Lo digo porque a lo mejor le viene bien leer algo sobre esto. Pues nada, como repito, este chico que es pro violencia, que destila odio en la España que viene, la España de Iglesia, la España del comunismo, que él lo ha aprendido de ese líder, como bien decía Carlos Cuesta, no tendrá ningún problema ni en Facebook, ni en Instagram, ni en Twitter. Nosotros sí, por defender la libertad y por defender a nuestro país. Te despido, Carlos, muchísimas gracias. Te volveremos a ver el sábado en un especial de Estado de Alarma que viene con invitado sorpresa, con una gran entrevista que ya adelantaremos. Te despido, Luis Valcárcel, muchas gracias por lo que hacéis en Periodista Digital. Y Gracias. Te despido, querido José Antonio Manuel, presidente del PP de Extremadura, y enséñanos la verdad que quiere ocultar Vara, por favor. Bueno, y muchísimas gracias por esta pelea por la libertad. Yo sé que no es fácil para vosotros ni para nadie que quiera expresarse, pero merece mucho la pena, ¿no? Merece la pena por nosotros, pero merece también la pena sobre todo por nuestros hijos. Y aquí los espacios de libertad tienen que ser irrenunciables. Si me permites una cosa, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Yo tuve durante meses acampado. Pues nada. Otro día fuera de tiempo. Tienes 20 segundos, José Antonio, venga, mete el triple. Bueno, sobre todo, mira, yo tuve durante meses acampado en función de la libertad de expresión y de manifestación a gente en la puerta de mi casa. El señor Iglesias se le prohibió el que se manifestaran en la puerta de su casa. Este es el retroceso, uno de los muchos ejemplos del retroceso de las libertades que estamos teniendo. Si eres del PP, matarile, y si eres de la causa que hay ahora, pues aguantarse, ¿no? Que las cosas vienen como vienen. Pues muchas gracias, José Antonio. Y muchas gracias. Vamos a dar paso en breve a la entrevista con la vicealcaldesa de Madrid, con Begoña Villacís, la primera dirigente de Ciudadanos, que se ha atrevido a venir a estado de alarma, lo cual le honra y seguro que los fans de Ciudadanos que siguen también estado de alarma estarán muy contentos. Empezamos en breves segundos. Ya estamos con Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, la primera dirigente de Ciudadanos que se ha atrevido a venir a estado de alarma. ¿Qué tal te encuentras, Begoña? ¿Qué te has atrevido tú a invitarme? Bueno, es verdad. Sí, la verdad. Fuiste la única dirigente de Ciudadanos que por ahora ha aceptado la invitación. Yo espero que venga Inés. Sé que muchos querrán venir, ¿eh? Que no sé cómo está Inés, por cierto, con el embarazo. Pues está muy bien, la verdad. Está teniendo un buen embarazo. Lo que pasa es que los embarazos en tiempos de coronavirus, pues nosotras embarazos normales no tenemos, porque a mí me tocó en campaña. Acuérdate que estuve ahí la última semana dando a luz. ¿Os acordáis? Sí. Y Inés se encuentra muy bien. Lo único que lo que le está pasando es algo que yo creo que no se está reparando lo suficiente. Inés debería estar en el Congreso haciendo sus preguntas porque es la portavoz de Ciudadanos en el Congreso y en una situación en la que el país está sumido en una de las crisis más profundas que recordamos y no está pudiendo hacer su trabajo porque no le permiten hacer un pleno pues a distancia como debería hacerse. Así que básicamente tiene que elegir entre proteger su maternidad o hacer su trabajo. Yo creo que lo está haciendo muy bien porque está muy activa, como todos sabéis, pero yo creo que merecería la pena que le diésemos una vuelta a eso, ¿no? Esa gente que defiende la igualdad,
pero luego la verdad no le están dejando desarrollar su trabajo. Se mueve un poquito la cámara. No sé si la estás moviendo con el pie, pero se mueve un poco. Ahí, mejor. En la mesa, que estará cómoda. Preguntarte, ¿cómo ves la reacción del gobierno a la crisis del coronavirus? Ya han pasado varios días, estamos viendo que están ocultando datos, estamos viendo que las cifras no cuadran. Tu propio compañero de partido, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Aguado, decía que hay ya 10.000 muertos en Madrid, 4.000 más de las cifras oficiales. ¿En el Ayuntamiento de Madrid os creéis las cifras oficiales o no? Bueno, el Ayuntamiento de Madrid, iba a decir José Luis, el alcalde y yo tomamos una decisión, que es que la gente necesita saber la verdad. Si tú quieres que la gente se comporte de manera responsable y tome decisiones responsables, la gente tiene que saber toda la verdad. Y la verdad en ocasiones causa alarma y la verdad en ocasiones da miedo, pero es que la gente tiene que tener todos los datos. Así que no hemos jugado a los paños calientes, no estamos en momentos en el que hay que edulcorar nada, hay que decirle a la gente la realidad. Y si me preguntas por cómo se está llevando a cabo la gestión de la crisis, yo te diría que de una manera muy lenta. Y te diría que no es casual que tengamos las peores cifras de todo nuestro entorno. Yo creo que se tenía que haber sido mucho más ágil en la adopción de decisiones y quiero recordar que fue en Madrid precisamente la que empezó a tomar las decisiones más drásticas. Nos adelantamos al gobierno de la nación, entendíamos que había que hacerlo, que había que cerrar las escuelas infantiles, los centros de mayores, los centros de días, que no iba a ser fácil. Y esto te lo digo no como vicealcaldesa, Javier, te lo digo como madre, que sabes que tengo 3 hijas. Yo sabía la decisión que estábamos tomando, pero el tiempo nos ha demostrado que era una decisión que había que tomar y que a la gente hay que hablarle pues con la verdad. Y a mí lo que me empieza a preocupar es que no se cuente toda la verdad, porque yo creo que cuando hablamos de cifras, ¿no? Ahora que estamos diciendo 10.000, 5.000, 6.000, es que todas esas cifras llevan una familia detrás. O sea, todas esas cifras son nombre, apellido, es alguien que ha perdido la vida pero que ha dejado una viuda, o que ha dejado a unos hijos, que no está pudiendo velarlos. Así que me asombra que se trate con esta frialdad unas cifras que representan personas. Y yo creo que la sociedad merece conocer la realidad. En el Ayuntamiento de Madrid habilitasteis, ¿no? Cerrasteis la funeraria de Madrid, habilitasteis el Palacio de Hielo, El Mundo publicó una foto impactante de su interior. ¿Usted cree que fue positiva esa foto? Yo creo que los políticos no tenemos que decirle cómo hacer su trabajo a los periodistas. Eso es lo que creo, Javier. O sea, a mí me parece que esa foto refleja una realidad y para mí eso es periodismo. Te puede gustar más o menos, pero el periodismo tiene que hacer eso. Tiene que hacer cosas que a veces me gusten y a veces no me gusten. Pero es que los políticos no podemos empezar a decirle ni a la sociedad ni a los medios qué es lo que tienen que publicar, qué es lo que tienen que consumir y qué es lo que tienen que decir. Y yo creo que precisamente lo que tienen que hacer los medios es aportar toda la transparencia que está faltando ahora mismo y que ese es su trabajo. Y quien no haga eso ahora mismo no se puede denominar periodista. Pero las fotografías fueron hechas de forma clandestina y fuerte medida de seguridad para evitar más filtración de fotografías. ¿Quién está evitando que los periodistas podamos acceder? No te hablo a todas horas, pero que sí tengamos acceso a fotografías y a imágenes que permitan llevar a la población española la realidad del drama, no esconder, no infantilizar, no hacer programas de coña en televisión española. ¿Quién es el que ha dado la orden de convertir aquello en un búnker? En realidad, estamos hablando de una situación que no hemos vivido antes, Javier. No hay una intención de ocultar en este caso, sino de preservar una cierta intimidad porque hay muchas familias que tienen a sus fallecidos ahí. Son familias que ahora mismo no están pudiendo velarlas y son familias que ahora mismo están atravesando mucho dolor, así que hay que tener cuidado únicamente con eso. Y también estamos aprendiendo ahora mismo, Javier, muchas cosas, porque esta crisis no ha venido con un manual de instrucciones y tenemos que velarlas, pero efectivamente yo creo que no podemos caer en el error de infantilizar o edulcorar las cosas o hacer cuentos de hadas con finales felices, porque lo que estamos viviendo es un auténtico drama. Ahora mismo, al principio de la crisis, te podía tocar más lejos, ¿no? Al principio se empezaba a decir aquello de solo afecta a los colectivos vulnerables, como si ese solo no fuesen nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, como si esos colectivos vulnerables no fuésemos a ser tú y yo el día de mañana, Javier. Y entonces, según fue evolucionando la crisis, nos fue empezando a tocar cada vez más cerca y ya era el padre de un amigo o ya es el padre de una niña que tú conoces o ya los casos nos empiezan, si es que la realidad se impone y por mucho que se quiera dar otra versión, es que nos rodea. Es que yo no tengo, por un lado, tengo mucha expectación, pero no tengo ninguna gana de ver
cuál va a ser la cara de Madrid cuando se acabe el confinamiento, ¿no? Cuando pase por una calle, qué persianas van a estar abiertas de los comercios y qué persianas van a estar cerradas. Es decir, nos dirigimos a un mundo que es una absoluta incertidumbre y ahora mismo lo tenemos que hacer de verdad con una determinación. Creo que en el Ayuntamiento de Madrid hemos sido pioneros en muchas cosas. Hemos sido pioneros en decidir que había que hablar a la sociedad como una sociedad madura. Fuimos pioneros en adoptar medidas drásticas. Hemos sido pioneros también en proponer unas medidas económicas que básicamente lo único que decían es: si los comercios ahora mismo no están cobrando, ¿cómo voy a cobrar yo de los comercios? No tiene sentido. Y presentar una bajada de impuestos de 63 millones, un plan de incentivación económica, un plan de avales para que las empresas tengan liquidez, porque nos hemos propuesto un objetivo que es, ahora mismo se habla mucho de lo público. Yo es que llevo toda la vida trabajando en el sector privado y yo creo que la mejor lección que podrían tener muchos de nuestros políticos es haberse pasado la crisis en una empresa privada como lo hemos pasado a algunos. Esa lección yo la pondría como requisito obligatorio para ser político. Haber estado en la empresa privada, saber de lo que estás hablando. Entonces, nos hemos puesto un objetivo y es que nuestras empresas sobrevivan. Puede que sobrevivan con menos empleos, puede que en lugar de tener 10 se queden con 2, puede que en lugar de tener beneficios tengan pérdidas, puede que tengan menos de lo que sea, pero que te sobrevivan para que luego puedan acabar creciendo. Lo que no puede hacer ahora mismo ninguna institución es ponerse en la cola de los acreedores de la empresa para terminar de finiquitarla, porque esos empleos se pierden. Entonces, está bien que, por supuesto, la atención social es fundamental ahora mismo a las familias que lo están pasando mal, pero que tengamos todos en mente que la principal política de empleo, de social, es el empleo, es que haya trabajo y para eso nuestras empresas tienen que sobrevivir. Y bueno, desde entonces no hemos dejado de hacer cosas. Fuiste la primera dirigente política en reconocer abiertamente que fue un error ir a la manifestación del 8M. Sí. Yo quiero recordarte que yo estuve ahí cerca de ti, vi cómo te insultaban, cómo te menospreciaban, a mí también, a mí acabaron echándome de la manifestación. ¿No crees que ya llega siendo hora de que Ciudadanos y el Partido Popular se planteen que es un error ir a ese tipo de manifestaciones y más cuando hubo un riesgo de contagio real que tú desconocías, me consta que el PP desconocía, pero que el gobierno no, y alentó una manifestación feminista que fue una bomba biológica anteponiendo su ideología, su pancarta electoral a lo importante, que era la salud de las mujeres? Pues mira, yo reconocí que me arrepentí totalmente de haber ido a esa manifestación, ahora con todo lo que sé, porque tú no lo conocías, Javier, y yo tampoco. Sí, y no llevaba guantes de nitrilo, como otra ministra. Tú me vistes ahí y encima no no respetaron las distancias de seguridad conmigo porque tú lo vistes. Sí, lo vi. Yo creo que esa manifestación fue un grandísimo error. Y esto no es una cuestión de machismo, de feminismo. Me parece una tomadura de pelo que se planteen esos debates ahora, porque yo creo que somos todos suficientemente mayorcitos para saber por qué no tuvo que celebrarse. Ahora, si el PP y Ciudadanos tienen que seguir yendo o no, el PP venía por primera vez, yo llevo yendo unos cuantos años. Pues, Javier, yo creo que sí. Porque yo soy liberal y lo que más defiendo en toda mi vida es la libertad. Es lo que quiero para mí, es lo que quiero para mis hijas y es lo que quiero para esta sociedad. Y llevo muy mal que me digan dónde puedo estar. Y si me dicen que no puedo estar en un sitio, probablemente lo que consigan es que tengan más ganas de ir a ese sitio, porque a mí nadie me va a marcar. O sea, nadie me va a marcar, nadie me va a poner una etiqueta diciendo tú puedes estar aquí y aquí no. Así que yo, por principios, voy a estar donde me dé la gana. Y si me dicen que no puedo estar en un sitio, pues probablemente esté y el doble. Así que ya te digo, Javier, probablemente nos veamos el 8M del año que viene, porque creo que tú tampoco te lo vas a perder. A ver si no estoy en la cárcel. Pero bueno, sabes que nos han cerrado Facebook por publicar un vídeo de Fran Rivera del Torero criticando al gobierno y a Podemos. ¿Usted cómo valora esta censura que hemos visto en la portada ABC, esa pregunta inducida del CIS para ya justificar el relato ante los ciudadanos de que solamente hay que creerse a las fuentes oficiales cuando estamos en el gobierno del bulo? El problema es cuando la fuente oficial es la primera que suelta datos que no son creíbles y que no se sostienen. Si uno recoge ahora mismo el itinerario de cosas que se han comentado, es que no aguantan una hemeroteca. Pero te voy a decir, Javier, ayer, cuando vi la encuesta del CIS, fue la primera vez que tuve no es la primera vez, porque ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero tuve una sensación de se están traspasando unos límites en España. Se están traspasando unos límites.
es la primera vez, si te das cuenta, Javier, piénsalo, que se pregunta en democracia sobre la propia democracia. Porque la pregunta sobre la libertad de prensa, lo que entraña, en el fondo es, ¿estás de acuerdo con que haya democracia en este país o no? Es así de sencillo. Y eso es lo que se le está planteando a los ciudadanos. Entonces, es traspasar un límite que no nos habíamos planteado antes. Como si de repente te cuelan la pregunta de ¿cuántos partidos quieres que haya en España? ¿Uno o varios? Y todo lo pasamos por alto como si fuese una pregunta cualquiera. No es una pregunta cualquiera. Pero en cualquier caso, yo siempre he dicho que este gobierno ha jugado desde hace mucho tiempo, porque ahora, digamos que están pasando tantas cosas que la memoria se nos está haciendo cada vez más corta. Pero yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que este gobierno lo que está jugando es a subir el umbral del dolor de la gente, ¿no? Entonces, de repente, te cambian a una ministra y te la nombran fiscal general y causa mucho revuelo porque realmente es un gran escándalo, sobre todo si vienes desde el mundo jurídico y comprendes la magnitud de lo que eso significa, es un gran escándalo. Y lo siguiente que hacen es pactar con los independentistas que 15 días antes habían dicho que no iban a pactar, por tanto se mintió en campaña. Y lo siguiente que hacen es pactar con Bildu unos presupuestos. Y lo siguiente que hacen, entonces, el juego es este, ¿no? Van subiendo el umbral de la tolerancia de los españoles. Y lo que hasta hace nada era inaceptable se va convirtiendo en algo aceptable. Y va subiendo, subiendo, subiendo. Y de repente nos encontramos con una encuesta del CIS que nos sorprenderá, pero me pregunto, Javier, que es lo más preocupante de todo, es cuánto tiempo va a durar esta sorpresa y cuál va a ser la siguiente. Begoña, que deberían preguntar a todos. Muchos espectadores que además colaboran con este programa a través del superchat, que está que arde y hay que darle gracias, colaboradores, o sea, gente que ve el programa y que dona cantidades de dineros, algunos pequeñitas, otros más humildes, otros más grandes, pero que nosotros no hemos pedido por ahora ningún tipo de ayuda económica. Este programa se financia con 0 euros públicos y privados, con simplemente la voluntad de todo, y te agradecemos que estén. Muchos seguidores preguntan en el chat que, claro, que cómo, si sabéis que este gobierno es mentiroso, traidor, oculta información, ha hecho un plan de choque económico que no sirve para nada, ¿cómo estáis ofreciéndole un pacto de reconstrucción nacional, unos pactos de la Moncloa a Pedro Sánchez, al presidente fake, que tiene además a un bolivariano del gobierno que quiere imponer aquí una dictadura comunista? ¿Por qué? Porque básicamente uno de los primeros presupuestos es que se aleje del populismo y el independentismo para sumarse al constitucionalismo. O sea, yo no entiendo estos pactos sin el Partido Popular también. Y yo lo que entiendo es que la situación de nuestro país es ahora mismo tan grave y tan extraordinaria que se requiere de los políticos que hagamos cosas que no sean las ordinarias. O sea, ahora mismo la oposición es mismo, hacer solo oposición no te sirve de nada. Por supuesto que hay que decir las cosas y a nosotros nadie nos ha callado nunca, ni nos han callado en Cataluña, ni nos están cayendo aquí, ni me callaron a mí cuando estuve 4 años haciéndole la oposición al populismo. Pero también entendemos que le tenemos que ser útiles a las empresas, a los autónomos en España y que tenemos que moderar esto que está proponiendo el gobierno. Así que nosotros proponemos unos pactos que deberían celebrarse, tendría que estar el Partido Socialista, tendría que estar también el Partido Popular, en los que presentemos bajadas de impuestos, que no tengan que pagar los impuestos ahora los autónomos y las empresas. O sea, me interesa ahora mismo más ser útil que sacar partido o rédito político. Sabes que eso es imposible estando un bolivariano, una persona que no cree en la democracia, que va a encontrar nuestro orden constitucional como Iglesias, que ya quiere lanzar el ingreso mínimo vital, que básicamente lo que quiere generar son estómagos agradecidos y redes clientelares, como hizo el PSOE en Andalucía o como pasa en Venezuela. Es decir, ¿vais a pedir que salga Podemos del gobierno? ¿Esa es la condición o no? Nosotros ya hemos dicho que, lógicamente, el ámbito populista no puede integrar el pacto, pero porque no va a haber un mínimo común denominador y porque el mayor espacio, nosotros ya lo intentamos en su día. Yo quiero recordarte, Javier, antes de que se formase este gobierno, que es un gobierno que a nosotros evidentemente no nos gusta porque somos liberales y este gobierno lo conforman nacionalistas y populistas, está apoyado por los nacionalistas. Antes de eso nosotros propusimos la vía 155. Nos parecía que era mucho más razonable un gobierno apoyado por el Partido Popular y por Ciudadanos, aunque estuviese el PSOE solo, que no integrase a Podemos y a los nacionalistas. Nosotros siempre vamos a estar en esa vía porque llevamos defendiéndola desde que nos creamos. Nosotros nacimos como antítesis al independentismo y al populismo y, por tanto, eso es lo que vamos a defender siempre y eso es lo que estamos defendiendo ahora mismo. Ahora mismo el gobierno de España lo tenemos que llevar como sea
como sea y entre todos a la moderación. ¿Cuál es la alternativa? Que yo podría sentarme a hacer la oposición diciendo que mal está todo, que es verdad, está muy mal, no compartimos las fórmulas, creemos que el plan de estímulo económico no está, creemos que ahora mismo la situación va a ser tan dramática que vamos a tener que aplicar medidas que este gobierno solo no va a adoptar nunca. Así que yo puedo quedarme, cruzar de brazos y criticándolo todo o hacer algo. Y si Sánchez no quiere pactar con nosotros, pues será Sánchez el que haya rechazado los pactos que nosotros estamos proponiendo. Pero tenemos que estar del lado de los autónomos, tenemos que defender porque no pueden pagar las cuotas ahora mismo. Tenemos que defender a las empresas, tenemos que plantear... No te escucho, Javier. Sí, yo recuerdo que el mejor resultado de la historia de Ciudadanos, cuando estuviste a punto de darle el sorpaso al Partido Popular, en las anteriores generales, no, las anteriores, fue diciéndole un no es no a Sánchez. Luego hubo, por presiones del IBEX o de quien fuese, Albert Rivera moderó su discurso, tendió la mano a Sánchez y ahí ya os desplomasteis. ¿No cree que es un error volverse a fiar de Pedro Sánchez, de un presidente traidor que lo que tiene que hacer es dimitir y pedir perdón a España y esperar a que los banquillos o la justicia le pongan en su sitio? Sí, lo que pasa es que, Javier, ¿va a pasar eso? O sea, quiero decir, seamos realistas. La explicación de los resultados de las generales, eso da para otra entrevista entera y cada uno puede tener su reflexión. La teoría de Girauta, ya me conoce. Sí, pero Girauta, o sea, que yo, es que es amigo mío. O sea, ¿qué quieres que te diga? Pues es mi Girauta, pues cuando se apoderó, básicamente estábamos en una situación de bloqueo y ya las encuestas nos habían dado la gran bajada cuando se moderó. Es decir, nosotros mantuvimos en Nueva Sánchez, pero por una cuestión de confianza, ¿no? Al final, tú cuando pactas con alguien, lo que necesitas es tener confianza en la otra parte. Y si no hay confianza, la cuestión está más complicada. Pero lo que está pasando en la actualidad es que ya tenemos ese gobierno de Sánchez con los populistas. Y ya tenemos esos apoyos de los independentistas, que es verdad que como no son fiables, ahora ya se han demostrado no fiables también para Sánchez, lo cual es una buena noticia para España, en mi opinión. Pero en cualquier caso, ya tenemos ese gobierno. Ese gobierno no tiene por qué pactar con nosotros. O sea, podemos dejar a España en manos de ese gobierno, que va a seguir gobernando, porque además dudo mucho que dimita. Todos sabemos que no va a dimitir, tú lo sabes, Javier, yo lo sé perfectamente, que no va a dimitir, y así vamos a dejar a España en esas manos. O sea, esa es la opción, y esa es la opción a lo mejor de otros partidos políticos, oye, que tienen su posición legítima y que no me, vamos, y lo puedo comprender, ¿no? Esa es su opción. Y nosotros tenemos la opción de dejar que gobiernen solos o de tratar de influir mínimamente en que nuestras empresas sobrevivan mejor la crisis, en que nuestros autónomos no tengan que pagar la cuota porque no tienen dinero para pagarla, en que haya una rebaja de impuestos, en que haya un plan de estímulo. Así que es que no hay más opciones. Que se persiga solo con los populistas o tratar de influir. En la medida de lo posible, nosotros queremos ser útiles. Muchos espectadores mandan la misma pregunta. ¿España suma con Vox? ¿Ciudadanos va a dejar los complejos respecto a Vox? Que me consta que usted tiene además una buena relación personal con determinados dirigentes. Nosotros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid estamos gobernando con el apoyo de Vox y estamos siendo capaces de sacar muchas medidas adelante, bajadas de impuestos. Bueno, nos hemos llegado a poner de acuerdo y yo creo que cuando los partidos nos ponemos a hablar podemos ser capaces de llegar a acuerdo. Y yo creo que este país ahora mismo, te caigas mejor, te caigas peor, confíes, desconfíes, es que no nos va a quedar otro remedio que tratar de reconstruirlo entre todos. Y eso nos lo están pidiendo los ciudadanos en la calle. O sea, ahora mismo la gente ya está harta de que nos insultemos y que veamos a ver quién tiene más razón. Yo pienso que yo tengo razón, ¿qué quieres que te diga? Y el otro piensa que él tiene razón. Pero nos ponemos todos de acuerdo para levantar este país o no vamos a ir a ninguna parte. Insisto, cuando salgamos a la calle el día del desconfinamiento y veamos que en nuestra calle, no la mitad, pero a lo mejor un 20% de las persianas siguen echadas, nos vamos a llevar un susto. Toda la gente ahora mismo que la acaban de despedir, toda la gente que le han hecho un expediente de regulación de empleo temporal, toda la gente ahora mismo que se está quedando sin ingresos, está muy asustada y con mucha razón. Y eso exige que hagamos cosas extraordinarias. Y que yo, aunque me caiga mejor o me caiga peor quien tenga enfrente, me siente a hablar y tratar de llegar a acuerdos. Y la otra alternativa es que gobierne el Partido Socialista con Podemos solo. Esa alternativa siempre la tenemos. Y es la que tenemos a día de hoy. Así que el Partido Popular y nosotros tenemos que tomar una decisión al respecto. O nos ponemos a trabajar por unos pactos que integren a todos y que moderen la ruta actual de gobierno, o si no, España se queda en sus manos. Y yo en ese sentido, pues quizás, porque vengo de una empresa privada, quizás por lo que sea, yo soy muy práctica.
Y entiendo que pues tendrás que pactar con gente que a lo mejor pues no piensa igual que tú en muchísimas cosas, pero hay que hacerlo por el bien de los ciudadanos. Como abogada, usted que antes de ser vicealcaldesa de Madrid, dirigente de Ciudadanos, fue una gran abogada, ¿cree que Sánchez o algún miembro del gobierno acabará en el banquillo? Pues no lo sé a día de hoy. Sería muy aventurado por mi parte porque la verdad yo tengo que reconocerte que estoy metida en el Ayuntamiento de Madrid sin parar de trabajar y no conozco qué documentos hay a día de hoy. O sea, no lo sé, no lo sé. Sería muy aventurado por mi parte y sabes que yo soy prudente en estas cosas. Pues muchas gracias, vicealcaldesa. Y nada, recordarle que hemos puesto a disposición de los espectadores de Estado de Alarma un email, estadoalarmatv@gmail.com, para ponerle rostro al dolor, para enseñar esas víctimas, ¿no?, por el coronavirus y por los errores del gobierno que no quiere enseñar el gobierno, que nos quiere tener infantilizados viendo programas de coña, y no va a ser así. Estado de Alarma va a enseñar la cruda realidad, va a dar los datos oficiales y va a contar la verdad, aunque nos censure Facebook, aunque nos censure cualquier red social, vamos a seguir así. Yo le doy las gracias, agradecerle además esa plena sintonía que tiene con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, a pesar de ser también del Partido Popular, una sintonía que también espero que llegue también al Palacio de la Comunidad de Madrid, donde sí que es cierto que a lo mejor esa sintonía entre Aguado y Díaz Ayuso no se exhibe tanto como la que tenéis en el Ayuntamiento de Madrid, donde yo siempre digo que Almeida y usted sois como una película de Marvel, ¿no? Sois dos superhéroes luchando contra la herencia fallida de Manuela Carmena, la que dijo que no iba a haber desahucio durante su gobierno y la que falló incluso a los barrios más obreros, ¿no? Darle las gracias por estar aquí y yo ya me despido. Muchísimas gracias, Begoña. Gracias a vosotros. Y en un ratito, a las 10:30, inauguramos hoy el altavoz de España, Antonio Solans, un joven que pondrá un teléfono móvil a disposición para que le llaméis en vivo y en directo y le contéis vuestros problemas, porque no estáis solos. A todas las personas que estéis pasando graves apuros, autónomos, empresarios, personas humildes o personas que hayáis perdido a familiares, os vamos a escuchar y lo va a escuchar toda España. Así que vais a tener un teléfono móvil a disposición que en el directo de YouTube se va a dar. Muchísimas gracias y Antonio Solans os espera a partir de las 10:30 y el sábado programa especial con Carlos Cuesta y hasta el sábado tendremos también, entrevistas bastante especiales. Dejamos aquí Estado de Alarma y un abrazo fuerte y muchas gracias. Aunque nos censuren, les seguiremos contando la verdad y si tenemos que acabar en la cárcel, pues nada, ya vendréis a verme en el vis a vis. Un abrazo.